buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana nos despertábamos con la noticia del ataque de Estados Unidos a Irán, inscribiéndose en la operación llamada León Naciente del ejército de Israel, cuyo nombre se ha inspirado en un versículo de la Biblia hebrea del libro de los muertos. Mirad, dice el versículo, una nación como una leona se levantará y como un león se alza y beberá la sangre de los muertos. Nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Rubén Carrasco, utiliza también animales de manera simbólica, a menudo en murales gigantescos, no para atacar a un enemigo, sino para que comprendamos de manera sensible el mundo que nos rodea. Buenas tardes, Rubén Carrasco. Muy buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación magnífica. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Bienvenido Gracias. a Radio Francia Internacional. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo reaccionaste ante la noticia el domingo del ataque de Estados Unidos a Irán? Pues hace años leí una frase de Émile Cioran en unos aforismos y que describía al ser humano de una manera bastante peculiar, ¿no? Como una serie de catástrofes esperando la definitiva. Y esa frase la leí cuando tenía más o menos 14 años y entonces siempre la llevo conmigo. Entonces no me sorprende realmente la capacidad que tenemos los humanos para regresar a los conflictos, sea con el vecino o con las naciones vecinas. Terrible. Podría decirse que es el último de los rituales humanos, que es el título del vídeo que estábamos viendo. Sí, de hecho esa es una serie que estoy trabajando desde hace tiempo, que comenzó con la idea de instalaciones. Y esas instalaciones pues pretenden ya desde los títulos siempre como llevarnos a un punto de reflexión. Y estos últimos rituales humanos pues son enmiendas, son un poco digamos yo creo que para tener esperanza hay que mostrar que no hay que no hay esperanza, no hay que contrastarla Paradójico, con algo. pero Sí. efectivo, ¿no? Es terrible. Ser consciente de que no hay esperanza puede ayudarnos. Claro, para crearnos nuevas vías o autocuestionarnos sobre todo. El que Netanyahu haya utilizado la imagen bíblica del león abalanzándose sobre su presa para beber la sangre de los muertos podría inspirar perfectamente uno de tus murales, ¿no? Sí, definitivamente, porque también nosotros hacemos un reflejo de nosotros mismos en el mundo animal. Entonces todos queremos ser esto, queremos ser el otro. Cuando nos preguntan, oye, ¿con qué animal te identificas o qué animal te gustaría ser, no? Hay un escritor mexicano, Guillermo Fanelli, que decía, bueno, pues yo soy más que nada una rata de alcantarilla de ciudad, ¿no? De la Ciudad de México. Tiene una editorial que se llama Mo, como el moe, los hongos, ¿no? Y me llama mucho la atención su irreverencia y su juego, ¿no? Fuera de lo que siempre estamos esperando de los animales, pero que siempre los utilizamos como estandarte. Lo podemos ver en todos lados, ¿no? Cualquier escudo, caminando por cualquier ciudad, como esta ciudad bellísima de París, vemos escudos y formas, las gárgolas también, ¿no? Y todo eso que de alguna manera tratamos de impregnar en la naturaleza, pero la violencia en la naturaleza es una violencia de alguna manera equilibrada. También a veces es lúdica, como los animales que aprenden a cazar, ¿no? Pero nosotros tenemos una violencia lúdica que está basada en la razón. Y ese raciocinio que supuestamente nos hace superiores, pues no sé realmente hasta qué punto es eso, ¿no? Es superior. México y Estados Unidos compartís un animal mítico en sus escudos, el águila, ¿no? O que sean águilas diferentes, pero ¿qué sentido tiene ese águila en la bandera mexicana? Curioso, porque también he estado pensando trabajar un poco sobre los simbolismos en el águila, pero el águila que está devorando a una serpiente de cascabel, ¿no? Y nosotros también les damos esos valores a los animales, ¿no? La serpiente de cascabel como un animal que puede ser
agresivo, ¿no? Que puede estar en contra del ser humano por ser venenoso, ¿no? Pero, por ejemplo, la víbora de cascabel es un ser, es un animal que ya de entrada no ve y utiliza su cascabel para alertar que se alejen, porque pues, su veneno de hecho es sagrado, su veneno lo utiliza para inmovilizar a un animal y poder alimentarse. Y en la bandera de México, el águila está tomando a la serpiente, pero yo creo que yo veo más la serpiente que ya está mordiendo al águila. Entonces es lo que yo veo. Y pues separamos a los animales también por zonas geográficas, ¿no? Pero pues al final esos animales seguramente se encuentran y pues marcan sus territorios, pero siempre hay una paz, nunca, no, hay guerras y de animales, ¿no? Entre insectos y bueno, siempre hay conflictos en todos lados, pero nosotros lo llevamos a otros niveles, ¿no? A nivel humano, y eso me Sí, interesa mucho. hay humanos mucho más animales que otros, ¿no? Definitivamente. Hablando de animales, hace un par de años aquí en París, en el Museo de la Caza y la Naturaleza, pintaste un mural en que un pobre conejito rosa, además, era víctima de las fauces de un lobo. Eso podría resumir perfectamente la política internacional de nuestros días, ¿no? Sí, Es la ley del más fuerte. sí, de hecho siempre es la ley del más fuerte, siempre va a ser la ley del más fuerte. Este pensador, Michel Foucault, con el asunto del poder también fue algo que me impactó, ¿no? Porque él ve el poder, o la manera en que yo comprendí, la manera en que lo explica, es que el poder es fractálico. Es decir, nosotros ejecutamos el poder desde la relación que tenemos con nuestros seres próximos y con el vecino, y cuando sabemos más, pues tratamos de poner nuestra sabiduría ante el otro, y eso pues lo hacemos mucho cuando el turista, ¿no? El turista cuando se acerca a donde nosotros vivimos, tratamos como, nos pone en un momento de superioridad porque pues sabemos más, sabemos dónde estamos, en qué lugar estamos, ¿no? Cuál es la parada del tren, ¿Dónde se encuentra el Museo de dónde se Orsay? encuentra el Museo d'Orsay, exactamente. Y Que no eso, es en Orsay, por cierto, ¿eh? sí, y esas cosas que son muy sutiles y pues que son de todos los días, tenemos que entenderlas para entender cómo desplayamos y cómo utilizamos nuestro poder. En la actualidad vives entre Francia, Canadá y también México. ¿Qué harías si Estados Unidos anexiona Canadá como quería hacer o quiere hacer Donald Trump? Em, Creo que sí es un conflicto y son cuestiones culturales, ¿no? Porque están muy cerca, pero son muy diferentes, muy diferentes. Y creo que siempre se necesita, de hecho, por ejemplo, el conflicto que siempre ha existido lingüístico, ya entre lo que es Quebec y el resto de Canadá, siempre necesitamos un tercer elemento que llegue para que el uno y el dos se amalgamen. Necesitamos un enemigo en común. Y creo que la humanidad lo que necesita para realmente armonizarse y ver que todos somos seres humanos es un enemigo que venga del exterior. Para que si nosotros somos humanos y entonces como tenemos un enemigo externo, nos unimos. Y entonces venimos unos. Pero lo curioso es que siempre necesitamos ese elemento catártico violento que nos amedrente para decir, sí estamos ahí unidos, ¿no? Como cuando pasan las catástrofes. Quizás los vecinos nunca se hablan, pero cuando pasa algo, estamos ahí. Los mexicanos habéis elegido a una presidenta quizás para contrarrestar el machismo de Donald Trump. Eso es muy simbólico, sobre todo en México. Creo que es una muestra de avances que se han De hecho. civilización. Sí, independientemente de lo que suceda tras bambalinas, creo que tener esa figura femenina ya es un avance, es algo positivo. Dicen que las mujeres presidentas no provocan guerras, ¿no? No lo hizo Merkel, no lo hizo Thatcher. Bueno, Thatcher sí, quizás la guerra de las Malvinas. Sí, quizás no las provocan ellas, pero yo siempre he visto, pasé un momento en el teatro, ¿no? Y creo que todo es un teatro al final. De hecho, todos somos un teatro, todos salimos, ¿no? Todos nos creamos nuestros propios mitos, ¿no? De cómo crecemos, dónde vamos, todo. Y pues trabajando en el teatro, como cuando damos una conferencia o explicamos algo, pues tratamos de mostrar algo, ¿no? Y lo que está atrás se tiene que ir trabajando. Entonces es interesante ver las lecturas o entender que lo que estamos viendo es solamente una faceta de muchas cosas que salen de control, ¿no? O sea, alguien puede parecer agresivo en un auto
pero pues realmente tal vez está yendo para salvar la vida de alguien, ¿no? Uno no sabe, y uno lo juzga por lo que aparece en primera instancia. Las apariencias engañan, Las dicen, ¿no? apariencias engañan, sí. Permíteme, Rubén, que recuerde que has nacido en la ciudad mexicana de Puebla, donde vas a estudiar en el Instituto de Artes Visuales. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a las artes visuales? He leído en algún lado que incluso trabajaste como tatuador, ¿no? Es una S- buena escuela, ¿no? Para un artista. Sí, sí, de hecho sí, el tatuaje, yo creo que o sea, la gente que nos dedicamos al arte, cualquier cosa que nos aproxime a una práctica artística es buena, ya sea, pueden ser rotular, puede ser cualquier cosa. Yo caía haciendo tramoya y haciendo escenografías, fotografía y sobre todo también pues tratando de sobrevivir. Digo, yo no tengo ningún problema con trabajar en cualquier cosa, ¿no? Pero siempre dije, bueno, si puedo trabajar de asistente, de fotógrafo o lo que sea dentro del arte, eso me va a llevar hacia adelante. Y entonces siempre, digamos, he tenido un periplo en las artes en diferentes cosas, desde producción de festivales a estar en los teatros, en hacer video, fotografía. Y pues todo va surgiendo por curiosidad y por necesidad. Entonces van ahí, una va empujando a la otra y son engranes que uno a veces no calcula, pero que están ahí, que pues ya después con el tiempo voltea uno, es una radiografía de eso y ahí se ven esos ensamblajes, ¿no? Que crean una columna. Es la escuela de la vida, ¿no? Sí, sí, la escuela de la vida. Eso me recuerda a una película francesa de los años 60, El tatuaje, con Jean Gabin como protagonista, que alguien, un gran artista, le pintaba un tatuaje detrás y que se volvió tan famoso el artista que querían comprarle el tatuaje estando todavía vivo. Sí, Eso quizás a uno de tus tatuados puede ocurrirle, ¿no? Que tu obra se cotice tanto que quieran venderse el tatuaje. sí, de hecho hay gente que se ha tatuado algunas piezas mías, mi hermana, un amigo también, gente que de pronto me contacta y que ve un mural y que impregna con eso. Y pues a veces las imágenes son muy fuertes. Es como se dice por ahí, de que muchas verdades, muchas repeticiones hacen una verdad. Y lo mismo sucede con las imágenes. La Gioconda se hizo famosa porque estaba justo atravesando el momento del boom de la imprenta en la Revolución Industrial. Y cuando esta pieza pues se pierde, bueno, se roba extraída del museo, pues aprovechan la publicidad, ¿no? Que ahora sí podemos imprimir un montón para decir, buscamos esta pieza y eso le da visibilidad a esa pieza y la enaltece. Y después de ahí, bueno, obviamente pues se aprovecha un poco esa ola, ¿no? Y le da fama a esa imagen. Rubén, es difícil para un artista mexicano escapar al peso del muralismo, algo que ha marcado la historia del arte mexicano. Pues creo que es una tendencia o internacional, no sé exactamente de dónde sale, o sea, sale también obviamente también en el arte urbano y así. Yo me aproximo a eso vía los teatros, por ejemplo. Entonces siempre es como, yo empecé en el teatro a hacer, o sea, pintar en gran formato, no sé, empecé con piezas que eran de 8 por 3 metros, después subí 5 6 y después son las más grandes que he hecho son de 80 por 37 metros, que ya son piezas bastante grandes. Y yo creo que para todos es un reto. Y la verdad es que el muralismo es más, tiene muchos elementos que cuando se superan uno se da cuenta que son muy sencillos. Yo creo que el muralismo no tiene gran, claro, hay una magia cuando lo vemos como lo del teatro, y siempre me regreso al teatro, ¿no? Pero en la ejecución, una vez tenido las cuestiones técnicas, sí hay un disfrute impresionante al bajar y ver una pieza monumental, ¿no? Por, Fantástico. por el tamaño, eso sí, creo que, y se hace adictivo, ¿eh? Mucha gente que hace murales le cuesta mucho trabajo regresar a los pequeños formatos. Es cierto que además tú utilizas técnicas ecológicas en tus murales, utilizas un mínimo de materia para pintarlos. Sí, eso empezó eso sucedió porque tenía que tener una coherencia con lo que estaba haciendo. Si se hablaba de la naturaleza, no es que pretendo salvar al mundo, no solamente tener una coherencia, creo que con lo que hago es importante. Y entonces dije, bueno, aunque sé utilizar muchos, muchos, muchos materiales, decidí en lugar de utilizar, bueno, utilizar resinas y silicones y eso. Y entonces me hacía habrá sido demasiado contrastante con la temática. Y entonces dije, bueno, voy a tratar de reducir el máximo que pueda mis materiales. Y recuerdo que de hecho empecé a probarlo aquí en Francia. Bueno, hice una primera prueba en Montreal
y fue pintar sobre ladrillo con el mínimo de pintura. Y entonces eso también me dio libertad. Es como entre menos llevamos en el viaje, más ligero nos hacemos. Y entonces empecé a trabajar con esta técnica que le llaman pincel seco, o también denominado en francés un poco más acercado, que le llaman pinceau de mi-sec, que es que sí, no es seco, está húmedo. Y por ejemplo, con, no sé, 250 mililitros puedo pintar un muro de 5 por 6 o más. El planeta te lo agradecerá, sin duda. Por cierto, en tus murales utilizas esos animales con un cierto simbolismo, simbolismo atávico, precisamente como en el Museo d'Orsay, que hay mucha pintura simbolista, ¿no? Eh, es cierto que el año pasado tuviste la oportunidad de mostrar tu trabajo allí en el Museo d'Orsay. Sí, de hecho fue hace mayo, Este hicimos año. este año, fue impresionante porque todo pasó a través, de hecho, del muralismo y la litografía. Yo estaba aquí haciendo un mural que le llaman Mur Bastille, que es una asociación que hace murales ahí, y que estos murales son rotativos, es decir, cada 4 meses lo borran y alguien pinta. Estaba pintando un mural ahí, y dentro del programa de este mural tienen, o sea, hacer una litografía. Y a mí la litografía es algo que me llamaba mucho la atención. Porque no es fácil hacer litografía en otros lugares, y mucho menos litografía con este tipo de máquinas, que son máquinas antiguas que llevan más de 150 años ahí funcionando. Las piedras igual. Y para mí todos estos aspectos yo los tomo muy en cuenta porque se me hacen rituales. Eso es como el valor que le damos al objeto, si es en el imaginario, pero es como el dinero. O sea, el papel vale porque creemos en él. Y entonces yo creo en las piedras, y tengo un poco una onda ahí medio animista con lo que hago, y con la máquina. O sea, yo veo un alma en la máquina y pienso cuántas personas trabajaron en esa máquina. Y entonces, bueno, hicimos una litografía en el taller de Michael Woodward, que curiosamente es un neoyorquino que se instaló aquí en París, ahí cerca de la Bastilla, y que ya lleva más de 30 años haciendo litografía. Y el Museo d'Orsay, dentro del programa de exposición L'Art dans la rue, que estaba dedicado, el arte en las calles estaba más dedicado a los afiches, a los póster que se hacían con este tipo de impresiones, y que eran unos maestros de la impresión porque imprimían a cantidades industriales. Entonces tenían unas técnicas, o sea, llegaron a utilizar, a depurar, cosa que hoy es un poco más complicado porque no tenemos esa misma rapidez, esa misma demanda. Claro, se hacen cosas increíbles, pero cuando regresamos y vemos lo que se hizo en esos momentos fue así. Y yo llegué vía esa exposición, estaba pues todo lo que se veía, pues Toulouse-Lautrec, y estuvo en el mismo contexto Moulin Rouge, y tuvimos la fortuna de producir obra dentro del museo, en la Con el sala público, además, principal, ¿no? con el público. Eso fue impresionante. De hecho, Carla Tom, la directora del programa cultural del museo, hablando con ella, dice, al menos yo llevo aquí más de 10 años, te puedo decir que ningún artista ha producido obra dentro del museo. Entonces sacamos una litografía, para mí muy preciada, precisamente por estar en ese contexto. Y hablamos de lo mismo, hablamos que sí, es adentro de un museo y nosotros le damos un valor al museo, pero son piedras, y es todo lo que conlleva. No está mal, ¿no? Tener al lado de Toulouse-Lautrec un Rubén Castro. No, estaba cerca estaba Carrasco, perdón, he dicho una Castro. obra Rubén Carrasco, perdón. sí, estaba una obra de Gustave Doré, No está que mal, por también favor. es Gran un grabador. maestrazo. Increíble. Y pocas veces había visto una pintura. Estábamos a 10 metros de una pintura de Gustave Doré, blanco y negro. Impresionante. Increíble. La última exposición aquí en París has tenido este mes en una galería que lleva un nombre muy curioso, en Gabinete de l'Amateur. ¿A Sí. qué hace referencia el título de tu exposición, Coupe le mental? Es una manera de cortar, no el metal, sino el mental. Sí, cortar lo mental en el sentido de que a veces estamos muy en contacto con el mundo exterior, y el mundo interior es otro mundo que ignoramos porque la rapidez de la vida no nos permite hacer ese viaje introspectivo, que es maravilloso. Entonces, sí, cuando lo hacemos nos alejamos un poco de la tendencia de agresión a los otros, o al menos empezamos a tener más conciencia, pues de nuestro ser y del otro, ¿no? Esto que también a veces nos deconstruye, como los términos de otredad y este tipo de cosas. Entonces, Cupelo Mental es ese.
como siempre trato de mandar un pequeño título a la gente para que tenga esa reflexión ahí, ¿no? O sea, a veces son un poco poéticos, pero yo siento que la gente los capta de manera inmediata, no son tan rebuscados, ¿no? Pintar una mano delante de una bomba cayendo es un símbolo, ¿no? También hay que, una manera, es un cierto artivismo, diríamos, ¿no? Sí, Paren de bombardear, diríamos. sí tiene connotaciones, pues obviamente haciendo un poco de investigación y eso en la carrera armamentista, de hecho muchas cosas de las tecnologías que tenemos hoy, está mal decirlo así, pero es gracias a las guerras o es por las guerras, ¿no? La comunicación, los celulares, los drones, etcétera. Y había una bomba que estaba tirada por casi 30 caballos, una bomba alemana gigantesca, justo antes de lo que es de la invención de las bombas atómicas. Y siempre me llama mucho la atención el sarcasmo de los nombres que le dan a estos, o sea, significa que hay un gusto en el destrozar al otro, ¿no? Digo, a veces alguien se puede defender, no, pero no necesariamente con un gusto y como es una defensa, ¿no? Uno no está teniendo un placer. Y le llamaban las armas milagrosas. Entonces eso pues me llamó mucho la atención. Y esa serie de las manos, que la empecé también haciendo en murales, justo en Alemania, se llama las intervenciones divinas. Es decir, nosotros somos como una divinidad, Dios, que puede destruir a esos niveles. Y por eso están las manos, que representa a todos los seres humanos. Por eso también están en blanco y negro, ¿no? Que nos representa a todos. Y que todos tenemos esa capacidad destructiva. A veces podemos tirar, bueno, te están tirando una bomba atómica, un misil, pero nosotros también tiramos misiles con las palabras y también podemos destruir a la gente para siempre con frases muy sencillas. Terrible, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Rubén Carrasco, por haber estado aquí con nosotros. Que tu mensaje llegue lo más lejos posible, quizás incluso a través de tus tatuajes. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y en Estados Unidos, incluso desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, una cadena latina, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Importantísimo. Gracias a todos y gracias por esta invitación. Gracias. Magnífica. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.